Buenas, ¿qué tal? Bueno, os queríamos hablar hoy un poquito de cómo llevamos la cocina en la furgo, ¿no? En la mini camper. Entonces, bueno, lo llevamos como en dos compartimentos aquí, que es lo que más a mano tenemos, que es la cocina, que la llevamos aquí. La cocina, los utensilios, estamos en Asia, hay que llevar palillos, etc. Y luego, bueno, la despensa la llevamos aquí, ¿vale? Llevamos dos cajitas. Una cosa suelen ser las cosas del desayuno y tal, y lo otro, bueno, ahora lo veremos, es lo que pues llevamos la pasta, las verduras que compremos y tal. Esta es la otra cesta que llevamos con todo, ¿vale? Nos quedan pipas que nos han traído de España y poco más. Llevamos aquí, bueno, eso, pues laterío, legumbres y tal. No llevamos nevera. Decidimos no traer nevera, ni, bueno, por espacio básicamente, ¿eh? Pero vamos bien sin nevera, porque realmente las cosas que tenemos que comprar como del día a día que se nos podrían estropear, pues hacemos la compra del día a día, entonces nos vamos apañando. Llevamos ya 5 meses sin la nevera y no la hemos echado de menos, digamos, ¿vale? No se nos ha estropeado nada, no nos hemos puesto malas, nada, o sea que bien. Sin la nevera por ahora, bien. La cocina que llevamos, tuvimos duda cuando partíamos de qué cocina llevamos, ¿no? No sabíamos si con una de cartuchos nos iba a ir bien, si iba a ser suficiente, si no, si íbamos a encontrar cartuchos en todos lados. Entonces, bueno, sí, estamos encontrando cartuchos en todos lados, ¿no? Son de estos que, bueno, tienen aquí esta mellita, son de butano. Un cartucho nos suele durar como para hacer, nos cocinamos siempre en la furgo comida, la cena y el desayuno, y nos da como para cada 2 días y medio, 3 días, depende de lo que cocinemos, ¿no? Los cartuchos en casi todos los países son baratos, no tienes problema en encontrarlos, y cuestan alrededor de 1 euro, en algunos sitios más baratos, en otros un pelín más, entre 0,60 y 1,20 vamos a decir. Respecto a la cocina, llevamos la mesa, nosotros la llevamos plegada detrás del sillón del copiloto, y llevamos dos sillas ahí. Llevamos 2 más grandes también, que cuando estamos más asentadas sacamos, pero si no llevamos 2 plegables que para el tránsito, para los viajes, pues nos vienen bien. Paramos en cualquier sitio, pum, y ponemos las sillas, ¿no? Yo creo que lo más importante a la hora de la cocina en la mini camper es que no te dé pereza. Es verdad que a nosotras no nos da, ¿no? Siempre buscamos un sitio, nos paramos, comemos, y para cenar lo mismo. Para cenar muchas veces, incluso si estamos en un parking, ponemos la mesa aquí que casi no se nos ve, nos cocinamos lo que sea, aunque sea de noche. No tenemos problema en sacar y en cocinarnos nosotras, ¿no? Bueno, a veces ahora estamos en Japón, ¿no? Encontramos sitios maravillosos junto al océano, o sea que no nos podemos quejar de las vistas del restaurante que tenemos, la verdad. Bueno, de los utensilios de cocina, pues también era otra duda de si llevo más, llevo menos, y increíblemente con esta olla tal cual nos está apañando muy bien. O sea, lleva 5 meses la tía y ha resistido días y días, ¿eh? Entonces, para hacernos un arroz, para cocinar pasta, para hacernos legumbres, para cualquier cosa, la verdad que está muy bien. Entonces solo llevamos de utensilios así más grandes, ¿no? Llevamos solo esta olla y un wok. Y bueno, esta es la reina de la cocina. Puedes hacer cualquier cosa aquí. Bueno, otra cosa imprescindible que creemos es el antiviento, sin duda, ¿eh? Que es una chorrada, pero hace una diferencia sustancial a veces, ¿eh? Entonces, bueno, los días que no hay mucho tampoco pasa nada, pero los días que sí hay se nota bastante. Y es un juego divertido buscar dónde viene el viento. Bueno, listo, Calisto. Y luego os enseñaremos también el tema de fregar una vez terminemos, ¿vale? Eso es. Para fregar luego pues llevamos esta garrafa que se enchufa a la toma de 12 voltios
o bien del coche o bien de la batería secundaria. Y bueno, llevamos este barreño plegable que es una muy buena inversión, es barato, en el Decathlon lo pillamos, creo. Entonces, bueno, hacemos dos cosas. Cuando estamos así en sitios como pues es un paraje más natural y no tenemos nada cerca, ningún lavabo ni nada donde podamos fregar, pues llevamos un jabón natural de estos que, bueno, que no dañan el medio ambiente, sino pues llevamos lavavajillas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es fregamos en esta pileta, llevamos el jabón. Y bueno, realmente esto para salir al paso así en días de ruta y tal, pues nos va guay.